Washington Nationals vs Atlanta Braves, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Nationals en Braves 7:15 de la noche ET, Andrew Alvarez será el abridor por Washington. Alvarez en 4 aperturas tiene una efectividad de 2.84 con whip de 1.11. El zurdo poncha al 18.8% con 8.8% de boletos. Rodados en 58.9% con limitado daño de cuadrangulares. Bryce Elder abre por Atlanta. Elder en 27 aperturas tiene una efectividad de 5.36 con whip de 1.42. El derecho poncha al 19% con 7.8% de boletos. Rodados en 48.7% con 1.33 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Alvarez en 3 aperturas diurnas tiene efectividad de 1.15. Elder en 14 aperturas en casa carga una efectividad de 6.81. Ambos bullpens en mala forma en el último mes. Los Nationals están 14-15 como perro en la carretera de más 1.25 a más 1.75 con un retorno de más 7.1 unidades. Atlanta está 31-29 como favorito en casa de menos 110 o más, con una pérdida de menos 15.3 unidades. Juega Washington más 1.66. Milwaukee Brewers vs San Diego Padres, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Brewers en Padres 4 de la tarde ET, Quinn Priester, será el abridor por Milwaukee. Priester con 28 aperturas tiene efectividad de 3.25 con whip de 1.21. El derecho poncha al 20.3% con 7.8% de boletos. Rodados en 56.6% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Dylan Cease abre por San Diego. Cease en 31 aperturas registra efectividad de 4.64 con whip de 1.32. El derecho poncha al 29.6% con 9.9% de boletos. Rodados en 36.2% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Los Brewers batean 274 en sus últimos 28 juegos. Priester en sus pasadas 4 aperturas tiene efectividad de 2.25. Milwaukee está 25-16 en sus últimos 41 en la carretera con retorno de más 1.0 unidades. San Diego está 5-6 en casa en sus últimos 11 con pérdida de menos 6.1 unidades. Juega Milwaukee. Tampa Bay Rays vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Rays en Orioles 6:35 de la tarde ET, Shane Baz será el abridor por Tampa Bay. Baz en 30 aperturas tiene efectividad de 4.99 con whip de 1.35. El derecho poncha al 24.9% con 8.8% de boletos. Rodados en 46.8% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Wells abre por Baltimore. Wells en 3 aperturas registra efectividad de 2.04 con whip de 0.62. El derecho poncha al 22.2% con 1.6% de boletos. Rodados en 39.6% con 1.53 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.93. Baz en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 5.77. Los Rays están 8-15 en la carretera enfrentando a un abridor de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor, con pérdida de menos 6.6 unidades. Los Orioles ganaron 6 de 10 en casa con retorno de más 3 unidades. Juega Baltimore menos 105. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Tigers en Guardians 6:40 de la tarde ET, Jack Flaherty abre por Detroit. Flaherty con 30 aperturas tiene efectividad de 4.60 con whip de 1.28. El derecho poncha al 27.5% con 8.9% de boletos. Rodados en 36.4% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee en 30 aperturas tiene efectividad de 4.34 con whip de 1.23. El derecho poncha al 21.3% con 7% de boletos. Rodados en 44.3% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea 236 en sus últimos 26 juegos y los Guardians 224 en sus últimos 29. Bibee en casa tiene efectividad de 3.35. El bullpen de Cleveland en sus últimos 29 juegos registra efectividad de 2.95. Detroit está 14-8 en la carretera contra la división. Los Guardians están 8-3 al under en sus últimos 11 en casa contra equipos ganadores.
Juega Detroit y Cleveland bajo 7.5. Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Pirates en Reds 6:40 de la tarde ET, Paul Skenes será el abridor por Pittsburgh. Skenes en 31 aperturas tiene efectividad de 2.03 con whip de 0.96. El derecho poncha al 29.4% con 5.9% de boletos. Rodados en 44.5% con 0.54 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Green abre por Cincinnati. Green en 18 aperturas tiene efectividad de 2.74 con whip de 0.92. El derecho con tasa de ponches élite de 31.5% con 6% de boletos. Rodados en 31.6% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea 222 en sus últimos 27 juegos y los Reds 234. Skenes en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 1.30. Green en 10 aperturas en casa tiene efectividad de 1.44. Ambos bullpens en gran forma reciente. Pittsburgh está 8-1 al under enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con whip de 1.05 o menor. Cincinnati está 43-20 al under como favorito de menos 110 o menor. Juega Pittsburgh y Cincinnati 117. Miami Marlins vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Marlins en Phillies 6:45 de la tarde ET, Ryan Weathers será el abridor por Miami. Weathers tiene 7 aperturas con efectividad de 3.21 y whip de 1.22. El zurdo poncha al 20.3% con 7% de boletos. Rodados en 46.1% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Jesús Luzardo será el abridor por Filadelfia. Luzardo tiene 31 aperturas con efectividad de 4.08 y whip de 1.25. El zurdo poncha al 28% con 7.8% de boletos. Rodados en 42.7% con 0.82 jonrones por cada 9 entradas. Miami batea 3-0-1 en sus últimos 6 juegos y Filadelfia 241 en sus últimos 5. Weathers en 5 aperturas nocturnas tiene efectividad de 1.82. Luzardo en 15 aperturas en casa registra efectividad de 4.50. Los Marlins están 13-9 como perro en la carretera de más 1.50 a más 2.00 con un retorno de más 13.9 unidades. Filadelfia está 8-6 en sus últimos 14 en casa contra equipos perdedores con pérdida de menos 2.3 unidades. Juega Miami más 1.67. Chicago White Sox vs New York Yankees, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. White Sox en Yankees 7 de la noche ET, Tyler Alexander abrirá por Chicago. Alexander ha aparecido en 50 juegos con efectividad de 5.13 y whip de 1.43. El zurdo poncha al 19.2% con 7.35% de boletos. Rodados en 34.7% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Max Fried abre por New York. Fried tiene 31 aperturas con efectividad de 2.92 y whip de 1.11. El zurdo poncha al 23.5% con 6.3% de boletos. Rodados en 52.5% con 0.67 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea 196 en sus últimos 5 juegos y los Yankees 290 en sus últimos 6. Alexander en sus últimas 19 apariciones tiene efectividad de 7.59. Fried en sus últimas 5 aperturas registra efectividad de 1.89. New York está 7-2 al run line en sus últimos 9 en casa contra equipos perdedores con retorno de más 4.8 unidades. Juega Yankees en la línea de carrera menos 1.5. Boston Red Sox vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Red Sox en Blue Jays 7 de la noche ET, Garrett Crochet será el abridor por Boston. Crochet con 31 aperturas tiene efectividad de 2.69 y whip de 1.05. El zurdo con una tasa élite de ponches del 31.6% y 5.8% de boletos. Rodados en 48.2% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Max Scherzer abre por Toronto. Scherzer con 16 aperturas registra efectividad de 5.06 y whip de 1.25. El veterano poncha al 23.1% con 6.9% de boletos. Rodados en 26% con 2.03 jonrones por cada 9 entradas.
Crochet en 17 aperturas en carretera tiene efectividad de 2.42. Scherzer en sus últimas 5 aperturas registra efectividad de 9.45. Boston en mejor forma reciente de bullpen. Scherzer siendo castigado con jonrones. Los Red Sox están 16-7 en la carretera contra la división con retorno de más 11.4 unidades. Juega Boston menos 135. New York Mets vs Chicago Cubs. Predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Mets en Cubs 8 de la noche ET, John Tong, será el abridor por New York. Tong tiene 4 aperturas con efectividad de 5.94 y whip de 1.44. El derecho poncha al 28.8% con 9.6% de boletos. Rodados en 33.3% con 1.62 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.22. Matthew Boyd será el abridor por Chicago. Boyd con 30 aperturas registra efectividad de 3.20 y whip de 1.11. El zurdo poncha al 21.6% con 5.9% de boletos. Rodados en 37.9% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 269 en sus últimos 28 juegos y los Cubs 250. Boyd en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 6.49. New York en mejor forma reciente de bullpen. Juega Mets más 1-1-0. Minnesota Twins vs Texas Rangers. Predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Twins en Rangers 8 de la noche ET. Tash Bradley será el abridor por Minnesota. Bradley en 26 aperturas tiene efectividad de 5.20 y whip de 1.34. El derecho poncha al 20.2% con 9.3% de boletos. Rodados en 44.7% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Jacob deGrom abre por Texas. DeGrom en 29 aperturas tiene efectividad de 3.01 con whip de 0.93. El veterano poncha al 27.1% con 5.5% de boletos. Rodados en 38% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Los Twins batean 222 en sus últimos 6 juegos y los Rangers 193 en sus últimos 5. DeGrom en casa tiene efectividad de 2.39. Ambos bullpens en buena forma reciente. Minnesota está 31-19 al under en la carretera enfrentando un equipo con bullpen whip de 1.35 o menor. Los Rangers están 36-19 al under en casa contra abridores derechos. Juega Minnesota y Texas bajo 7.5. Kansas City Royals vs Los Angeles Angels. Predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Royals en Angels 9:38 de la noche ET. Steven Kolek será el abridor por Kansas City. Kolek en 18 aperturas tiene efectividad de 3.54 con whip de 1.14. El derecho poncha al 17.2% con 6.7% de boletos. Rodados en 51.9% con 0.68 jonrones por cada 9 entradas. Yusei Kikuchi será el abridor por Angels. Kikuchi en 32 aperturas tiene efectividad de 4.05 con whip de 1.45. El zurdo poncha al 22.3% con 9.7% de boletos. Rodados en 39.4% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Kansas City batea 315 en sus últimos 6 juegos y los Angels 192. Kolek en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 1.91, mientras que Kikuchi registra 8.10. El bullpen de los Royals en mejor forma en el último mes. Kansas City está 14-11 en la carretera contra equipos perdedores con retorno de más 3.6 unidades. Los Angels están 23-27 en casa enfrentando un equipo con bullpen whip de 1.35 o menor con pérdida de menos 1.3 unidades. Juega Kansas City. Los Ángeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks. Predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Dodgers en Diamondbacks 9:40 de la noche ET. Blake Snell será el abridor por Dodgers. Snell con 10 aperturas tiene efectividad de 2.44 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 29% con 10.8% de boletos. Rodados en 46.6% con limitado daño de jonrones. Rinne Nelson abre por Arizona. Nelson en 32 juegos tiene efectividad de 3.34 y whip de 1.07. El derecho poncha al 20.7% con 6.9% de boletos.
Rodados en 40.7% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Snell en 8 aperturas nocturnas tiene efectividad de 1.99. El bullpen de Arizona en casa registra efectividad de 5.05. Los Dodgers están 13-10 al run line en carretera contra la división con retorno de más 1.8 unidades. Arizona está 7-9 al run line en casa contra equipos con porcentaje de victorias de 540 a 620 con pérdida de menos 3.1 unidades. Juega Los Ángeles en la línea de carrera menos 1.5 en más 1.05. Colorado Rockies vs Seattle Mariners, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Rockies en Mariners 9:40 de la noche ET, Tanner Gordon abre por Colorado. Gordon en 14 aperturas tiene efectividad de 6.00 y whip de 1.46. El derecho poncha al 18.6% con 5.3% de boletos. Rodados en 34.2% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo será el abridor por Seattle. Castillo en 31 aperturas tiene efectividad de 3.63 y whip de 1.23. El derecho poncha al 21.1% con 6.4% de boletos. Rodados en 41.4% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Colorado batea, 204 en la carretera y Seattle, 227 en casa. Gordon en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 4.23. Castillo en 16 juegos en casa registra efectividad de 2.71. El bullpen de los Mariners en buena forma en el último mes. Los Rockies están 28-15 al under en la carretera contra equipos ganadores. Juega Colorado y Seattle al under. St. Louis Cardinals vs San Francisco Giants, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Cardinals en Giants 9:45 de la noche ET, Sonny Gray abrirá por St. Louis. Gray en 31 aperturas tiene efectividad de 4.33 y whip de 1.23. El veterano poncha al 26.8% con 5% de boletos. Rodados en 43.5% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Robbie Ray será el abridor por San Francisco. Ray en 32 aperturas tiene efectividad de 3.65 y whip de 1.21. El zurdo poncha al 24.6% con 9.7% de boletos. Rodados en 36.1% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. St. Louis batea, 225 en sus últimos 27 juegos. Gray en sus últimas 11 aperturas registra efectividad de 4.83. St. Louis está 19-35 en carretera enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor con pérdida de menos 11.6 unidades. San Francisco está 33-23 en casa contra abridores derechos con retorno de más 2.5 unidades. Juega San Francisco menos 130. Houston Astros vs Athletics, predicción MLB, 24 de septiembre de 2025. Astros en Athletics 10 de la noche ET, Hunter Brown, será el abridor por Houston. Brown en 30 aperturas tiene efectividad de 2.30 y whip de 1.01. El derecho poncha al 28.5% con 7.8% de boletos. Rodados en 47.2% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. J.T. Ginn abre por Athletics. Ginn en 30 aperturas tiene efectividad de 2.30 y whip de 1.01. El derecho poncha al 28.5% con 7.8% de boletos. Rodados en 47.2% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Los Athletics batean 197 en sus últimos 6 juegos. Brown en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 1.76. Ginn en 12 juegos en casa registra efectividad de 5.98. Los Astros están 24-14 en la carretera enfrentando equipos con bullpen, era de 4.20 o mayor con retorno de más 9.9 unidades. Athletics están 22-32 en casa contra abridores derechos con pérdida de menos 9.7 unidades. Juega Houston.